Buenas noches, Magister Rocío, Tito. En esta ocasión, nosotros vamos a hablar sobre el tema la sociedad. Mi grupo está conformado por Cindy Monge, Carla Ojeda, Mireya Loaiza y quien les habla, Rocío Palomino. Ahora le doy el pase a mi compañera Cindy para que les hable sobre el tema. Ya. La sociedad es un conjunto de individuos que conviven en un mismo territorio, bajo un determinado esquema de organización, compartiendo además lazos económicos, tanto políticos y culturales. Es decir, una sociedad es un grupo de personas que sigue un determinado ordenamiento. Por ejemplo, tenemos dos tipos de sociedad, sociedad humana y sociedad animal. La sociedad humana es el grupo de individuos que trabaja en conjunto y se rigen con una serie de normas y conductas. En las sociedades animales pueden primar más el instinto y en las humanas los factores culturales. Siguiente, por favor. Sociedad humana. Al igual que los humanos, los animales son capaces de establecerse en grupos, ya que poseen la cognición suficiente para esta tarea. La rama de la biología que se encarga de estudiar el comportamiento animal en los medios naturales se conoce como etología y se ocupa de las relaciones, así como de las pautas innatas y aprendidas que ciertas especies usan para interactuar. Los animales se agrupan en grandes sociedades que pueden superar los miles de miembros y un gran nivel de organización, como las abejas u hormigas, que integran el nivel más alto de organización, conocido como eusocialidad, mediante el cual establecen colonias y distribuyen tareas. Otras especies como los leones, los lobos y los primates también mantienen una organización y orden jerárquico con objetivos y necesidades comunes. Aunque a diferencia de los humanos, carecen de cultura. Los estudios en grupos de chimpancés han permitido identificar la transmisión e innovación de rasgos comunes. Los animales también se agrupan, pero entonces nos surge la pregunta, ¿cuándo se empieza un grupo a considerar una verdadera sociedad? Antes de empezar a comentar los tipos de sociedades existentes, hay que dejar claro que todo esto se forma con el objetivo de conseguir un recurso, no de manera altruista. Es decir, los animales forman estos grupos para cooperar porque se tratan de estrategias evolutivamente estables. Es decir, que les ayuda a perdurar la especie en el tiempo. Ahora le doy el pase a mi compañera Carla Ojeda. Bien, gracias. Entonces, eh, ya sabemos que la sociedad no se considera solamente humano y que no somos los únicos que conformamos estos grupos, también los animales. Am, los animales se agrupan, pero entonces nos surge una pregunta. ¿Cuándo se empieza un grupo a considerar una verdadera sociedad? Antes de empezar a comentar los tipos de sociedades existentes, hay que dejar en claro que todo esto se forma con el objetivo de conseguir un recurso, no de manera altruista, perdón. Entonces, es decir, que los animales formarán grupos para cooperar, porque se tratan de estrategias evolutivamente estables, es decir, que les ayudan a perdurar la especie en el tiempo. Los animales presociales.
Estos son aquellos que se han visto en un nivel de contacto mayor que el sexual, que realmente no es considerado una organización adecuada o una buena organización, debido a que en la mayoría de los casos se trata de un vínculo muy inestable. Esto, dentro de los animales presociables, se obtiene una división, que vendría siendo primero la organización subsocial, es aquella en las cuales los individuos forman un grupo en las épocas de crías para realizar el cuidado parental de forma más eficaz. Un ejemplo muy común vendría siendo la ballena jorobada. En la organización comunal se trata de una agrupación de individuos que no tienen que estar emparentados, no cooperan en el cuidado de las crías y su grado de cooperación es muy bajo. Esto es el caso de las bandadas de pájaros que se unen para migrar. Otro, la organización cuasi social. Esta trata de agrupaciones de individuos que generalmente están emparentados y forman un grupo en que colaboran para la alimentación como el cuidado de las crías. Se organizan en grupos conocidos como clanes. El ejemplo más común es de los leones. La organización semisocial. Esto es similar al caso anterior, pero se produce una división de tareas a la hora de la reproducción. Es decir, podemos encontrar individuos de estos grupos que no se reproduzcan porque tienen otro fin. Suelen ser en familia, pero no siempre tiene que darse el caso. Un ejemplo vendría siendo las ratas de alcantarilla. Ahora, vamos a hablar de la sociedad animal verdadera, que forman auténticas sociedades, que vendrían siendo los animales eusociales. Hablamos de las hormigas, termitas y algunos grupos de abejas, en los cuales hay una visión clara del trabajo. En ellos se establece una clara cooperación para el cuidado de las crías, solapamiento generacional e incluso aparecen castas estériles, que vendrían siendo las obreras. Y esto, aunque parezca evolutivamente inestable, que apareciesen individuos que no tienen la capacidad de reproducirse, no es así, no hay que tomarlo de esta forma, porque a pesar de que las abejas no se reproducen altruistamente, sus hermanas obreras tienen un contenido genético muy similar al suyo. Así que, aunque no puedan llegar a reproducirse, el contenido genético de la colonia pasará fácilmente a la siguiente generación. Es por ello que hay una gran eficiencia biológica inclusiva, que es la capacidad de dejar los genes para la próxima generación, no dependiente de la descendencia. No es solamente eso, sino también de sus hermanos o familiares. Eh, Esto vendría siendo todo por mi parte. Ahora yo les paso la palabra a mi siguiente compañera. Muchas gracias. Similitudes y diferencias. La gran diferencia entre las sociedades animales y las sociedades animales es que en las primeras el individuo está gobernado exclusivamente desde dentro, o sea, por los instintos. Las sociedades humanas, por el contrario, presentan un fenómeno nuevo de una naturaleza especial, que consiste en que ciertos modos de actuar le son impuestos al individuo o al menos son propuestos a él desde fuera y se sobreañaden a su propia naturaleza. Tal es el carácter de las instituciones, carácter de la existencia del lenguaje, carácter que la existencia del lenguaje hace posible y del que es ejemplo el propio lenguaje. Se encarnan en los sucesivos individuos sin que esta sucesión destruya su continuidad, su presencia es el carácter distintivo de las sociedades humanas y el objetivo de la propia sociología. Ahora le doy el pase a mi compañera Cindy para que continúe con la exposición. El individuo
y su sociedad. La sociedad no se encuentra separada del individuo, sino que éste es la síntesis de su pertenencia social y su existencia no social. Esta unidad conforma una relación al mismo tiempo de interioridad y exterioridad entre el individuo y la sociedad. Se es parte del todo social. Ay, yo. Ay, chicas. E- El individuo y su sociedad. La sociedad no se encuentra separada del individuo, sino que este es la síntesis de su pertenencia social y su existencia no social. Esta unidad conforma una relación al mismo tiempo de interioridad y exterioridad entre el individuo y la sociedad. Se es parte del todo social, pero también se es un todo en sí mismo. Siguiente, por favor. Mm, Ya. Socialización y control social. Para el control social, la socialización es el proceso de interacción entre individuo y sociedad al que se le incorporan las normas y los valores que se captará durante el desarrollo de su personalidad, desencadenando como resultado su formación como ser social y ese proceso que se produce tanto en personas religiosas. El individuo al nacer se encuentra en total dependencia del grupo que lo recibe y para sobrevivir requiere una protección considerablemente más prolongada que cualquier otro animal. Sin ser recibido y protegido por el grupo, la vida humana cesaría de inmediato. Pero esta insuficiencia está compensada con creces, porque a diferencia de los animales, cuya vida social está basada en el instinto, el ser humano cuenta con capacidad de aprendizaje y capacidad de comunicar y transmitir lo aprendido. Una vez se ha nacido físicamente, se debe continuar naciendo. Se tiene que hacer para el grupo y en ese proceso el organismo individual humano se convierte en miembro de la sociedad. Es un proceso de aprendizaje que incorpora en el individuo el contenido cultural de los grupos concretos de la sociedad que realizan ese proceso. El proceso de socialización. Se define la socialización como el proceso por cuyo medio la persona humana aprende e interioriza en el transcurso de su vida los elementos socioculturales de su medio ambiente. Los integra su personalidad bajo la influencia de experiencias y de agentes sociales y se adapta así al entorno social en cuyo seno debe vivir. Esta definición incluye elementos que desarrollaremos a continuación, los cuales son la adquisición de la cultura, la integración de la cultura en la personalidad y la adaptación al entorno social. ¿Qué es la adquisición de la cultura? Esto significa que se adquieren conocimientos en base a modelos de comportamientos, valores, normas y el significado de los símbolos. En definitiva, los modos de sentir, pensar y decir y hacer propios de los grupos, la sociedad o la civilización en las que uno va a vivir. Durante la primera infancia, esta adquisición es mucho más intensa, pero eso no significa que el proceso acabe ahí. La socialización prosigue durante toda la vida, haciéndose otra vez intensa en determinados momentos. La integración de la cultura en la personalidad. Algunos elementos de la sociedad y de la cultura pasan a ser parte integrante de la personalidad. Lo integrado en la personalidad se convierte en regla de conciencia y en la manera natural o normal o en la manera natural o normal de sentir, pensar y decir y hacer, lo que hace que no se sienta la obligación de obedecer permanentemente a la presión de una autoridad externa. La adaptación al entorno social.
La persona socializada pertenece a la familia, al grupo, a la religión, a la nación, etcétera. Lo que significa que tiene un lugar propio en esa colectividad y comparte con el resto de los miembros. Sentimientos, aspiraciones, gustos, actividades, etcétera, para identificarse en el nosotros de cada una de ellas. Eh, También vamos a hablar un poquito sobre el origen social de la personalidad. El concepto fundamental dice que la dimensión de la personalidad configurada por la conciencia y la imagen que de sí mismo tiene el sujeto no puede existir al margen de la sociedad porque nació únicamente de la experiencia social del individuo. Esta experiencia social es un intercambio simbólico en el que a través del lenguaje las personas crean significados. Además, para entender las intenciones de los otros, debemos tener la capacidad de imaginar la situación desde la perspectiva de ellos. En efecto, nuestra capacidad para crear símbolos nos permite separarnos de nosotros mismos y ponernos en la piel de otras personas. Por eso podemos anticipar sus reacciones. Tenemos agentes de socialización. Lo que nos diferencia de distintas sociedades no es el proceso de socialización en sí mismo, sino los valores transmitidos, los agentes que intervienen y la influencia que producen. Tenemos como agentes de socialización a la familia, la escuela, el grupo de iguales, los medios de comunicación. La familia desempeña un papel básico en la socialización debido a la imposibilidad del humano de sobrevivir por su cuenta. Así pues, en primer lugar, garantiza la supervivencia del ser humano, socializa, pero no crea los valores que inculca. Por tanto, transmite valores, normas y conocimientos generados fuera de ella. Es pues esencialmente un agente transmisor. Es la primera agencia que recibe el niño y en ella se inicia el proceso. Influencias posteriores lo harán sobre el terreno ya marcado por la familia. En la primera infancia, la socialización es exclusivamente familiar. Es el grupo más íntimo y proporciona un sentido de identificación mutua que define un nosotros, esencial para la transmisión de actitudes y sentimientos. La escuela. El sistema educativo constituye el ámbito formal organizado para la transmisión cultural de una generación a otra. La socialización efectúa en el contexto de la acción sistemática y planeada ejercida por agentes específicos y con medios y órganos especiales. En su seno actúan grupos de iguales que influyen en la socialización. La escuela ensancha el mundo de relaciones del niño. Allí se encuentra con personas distintas a las de su familia, algunas con poder sobre él y otras en su misma situación, pero de proveniencias distintas. Los contenidos que transmite la escuela no se limitan solo a conocimientos programados explícitamente. Existen también un currículum oculto que puede incluir valores como la competitividad, el sentido del esfuerzo o incluso diversas formas de adoctrinamiento nacional o hasta incluso político. El grupo de iguales. Además de la familia, hay otros grupos que intervienen en el proceso de socialización. Se trata de grupos llamados iguales o de pares. Tenemos como tipos de socialización a la socialización primaria, socialización secundaria. Y ya yendo más al control social, tenemos que es el fenómeno de la desviación en una constante universal. También lo es la existencia de mecanismos de control mediante los cuales la sociedad induce a los individuos a adecuarse a la norma. El control social es un conjunto de mecanismos reguladores del orden social mediante los cuales la sociedad, por una parte, presiona al individuo para adherirse a las normas y por otra, reprime la manifestación de los comportamientos desviados. Ahora le doy la palabra a mi compañera Cindy para que les dé la conclusión acerca del tema.
Compañera Cindy, tu micro está apagado. Ya. Para culminar, tenemos la conclusión. La conclusión es una agrupación natural o pacta. Ay, un ratito, por favor. Esta a este lado. Tenemos la conclusión. Para terminar, tenemos la conclusión. Es una agrupación natural o pactada de personas que constituyen unidad distinta de cada uno de sus individuos, con el fin de cumplir mediante la mutua cooperación todos o algunos de los fines de la vida. Gracias.